Buenas noches, ¿qué tal amigos? Un placer entrar a sus hogares. Aquí estamos nosotros desde La Criollita, en el centro de San José. Pensemos en voz alta. Uno supone siempre que los partidos políticos han de ser monolíticos y sobre todo en un proceso electoral debe haber mucha unión alrededor de un proyecto, de ideas. Le cuesta a uno imaginarse que un partido político al proceso electoral llegue dividido por cuestiones que no sean ideológicas o que no sean por la forma de los proyectos y por el fondo de los proyectos. Eso es normal en un partido político. Hay diversidad de criterios, hay diversidad de pensamiento y hay tonalidades de ideología. Lo complicado es cuando en un partido político las cosas trascienden a temas jurídicos, de legalidad, de conflictos, de intereses particulares, y el partido entra en conflicto y el candidato a la presidencia de la República no ha arrancado y ya tiene conflicto con los diputados que a lo mejor lleguen a la Asamblea Legislativa. Extraño, ¿verdad? Pues ese es el tema de nosotros hoy y queremos compartirlo con ustedes durante toda una hora. Ya regresamos. Usted está obligado a conocer los diputados, los candidatos a diputados. Hay personas que tienen currículos impresionantes y luchas importantes para llegar a la Asamblea Legislativa. A veces usted los conoce solo de nombre o solo por referencias cortas de algunos medios de comunicación. Hoy vamos a dedicar un espacio de una hora a dos personas que yo creo uno merece regresar a la Asamblea Legislativa y el otro ha hecho un trabajo importante para estar en ella. El primero de ellos es don Álvaro Montero, que fuera diputado en tiempos pasados y que es politólogo, economista, escritor, y me cansaría del el currículum de él. Con nosotros, don Álvaro Montero. Don Álvaro, un placer tenerlo por acá. Para mí también es un gran gusto, don Claudio, estar Gracias. aquí en su programa. Muchas gracias. Muchas gracias. El otro invitado ha sido un hombre de luchas largas, constantes, reconocido por los medios de comunicación por esas luchas y con una oportunidad de llegar a la Asamblea Legislativa después de haber sido por mucho tiempo técnico en telecomunicaciones y un hombre de esos que dicen que tiene la camiseta amarilla en el pecho y que ha sido sindicalista en esa institución que tantos apreciamos como es el ICE. Me refiero a don Jorge Arguedas. Placer, don Jorge, tenerlo por acá. Placer, muchas gracias. Con ellos dos estoy seguro que tendremos un programa buenísimo y que usted disfrutará en su casa durante una hora. Ya regresamos. Hace 72 años, un gran reformador, el doctor Calderón Guardia, creó la institución baluarte y patrimonio de nuestro pueblo, la Caja Costarricense del Seguro Social, que se fundamenta en la solidaridad, y es por eso que debemos defenderla y mejorarla. En nuestro gobierno, asumiremos el compromiso de que la Caja brinde en todo el territorio nacional servicios oportunos y de calidad. La salud del asegurado volverá a ser lo más importante. Que no espere meses o años por una cita con un especialista o exámenes como mamografías, citologías o una operación. Abriremos los quirófanos las 24 horas, los 7 días de la semana. Vamos a mejorar la gestión de la Caja. Implementaremos solicitudes de citas por teléfono y por internet para que cada paciente reciba atención cuando la necesita y como la merece. La salud es primordial para el desarrollo de los pueblos. Con la salud no se juega. Celebre con Construplaza 12 años, con los detalles que hacen la diferencia. Tenemos descuentos de hasta el 50% en artículos seleccionados en loza, grifería, electrodomésticos, pisos, iluminación, hogar, herramientas y todo para embellecer su casa. Aproveche esta oportunidad de decorar, construir o remodelar su casa. Construplaza, los detalles que hacen la diferencia. Por ese miércoles que costó tanto madrugar. Por aquel desastre que nadie esperaba limpiar, por las horas extra después del trabajo, o simplemente por ser la última en ir a dormir, usted merece el mejor crédito, Creditón Popular. Para disfrutar las vacaciones o cumplir sus propósitos de año nuevo, solicite su préstamo hoy mismo. Llámenos al 2202-2020 en cualquier parte del país. Obvio, con el Banco Popular. Promotor nacional de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Costa Rica 2014. En mi corazón está votar por el mejor. No quiero traicionarlo. Costa Rica hoy más que nunca me necesita. Necesita un presidente honesto y capaz. Es momento de unir sueños, esperanzas y decisiones.
Y Rodolfo Pisa es el mejor para rectificar el rumbo. Con su voto, con el de todos, podemos recuperar la Costa Rica que queremos. Le pido su apoyo. Vote por el mejor, Rodolfo Pisa. Estamos a días de las elecciones y yo invité a estos dos caballeros, no solamente para que ustedes los conozcan, se acerquen a ellos, sino porque también creo que dialogando y acercándonos a los candidatos a diputado, uno puede tener un voto mucho más responsable. De los dos, tengo una anécdota que no quiero pasarla por alto, que es que le decía yo a don Álvaro, y mi madre, que seguramente está viendo el programa, se acordará, que el padre de don Álvaro fue mi oculista de toda la vida de niño, don Álvaro Montero Padilla, ¿verdad? Oculista y presidente de la Asamblea Legislativa, para que los televidentes se den cuenta que hay sangre política de hace mucho tiempo. Don Álvaro, sigue por cierto usted escribiendo, usted es premio Vargas Llené, escritor, tiene ¿cuántos libros son? Una cantidad impresionante, ¿verdad? Sí, varios libros y muchos ensayos, y eso es casi como un oficio. Yo escribo todos los días, muchas cosas no se publican, pero es una forma de reflexionar para uno mismo, no solamente para aquellos que le hacen a usted el favor de leerlo. De modo que es una forma de reflexionar, y una hermosa forma de reflexionar, escribir. Y ahora, y Álvaro, don Álvaro, Jorge se le está acercando a usted ahora, a la llegada me regaló un libro muy interesante sobre la historia de las licitaciones en el ICE, ¿verdad? Es un esfuerzo, sí, es un esfuerzo de sacar esa información. Producto de las luchas, que no quedara como en el vacío esas luchas, sino que haya una referencia histórica, ¿verdad? Entonces me parece que es un aporte para... Álvaro, entremos al tema. Usted fue fundador del Partido Socialista en Costa Rica, eso lo hace conocedor del pensamiento socialista, y hoy en día, ahora que está don Jorge también por acá, hay grandes temores alrededor de qué es ser socialista o qué es ser comunista. ¿Ha cambiado la percepción ideológica del concepto de socialismo o sigue permeada la historia de ese temor al comunismo? Bueno, yo pienso que nadie puede afirmar que en medio de este mundo agitado y lleno de sorpresas, no solo Costa Rica, el mundo entero, que esos valores y esos conceptos de que usted habla también no sean el resultado de grandes y profundas transformaciones, de encuentros y desencuentros, de éxitos, de conquistas, de errores. La humanidad casi que solo aprende sobre la base de sus grandes errores. Y si hay un espíritu autocrítico capaz de permitirle a los hombres que tienen algo que decir o algo que proponer, verse con franqueza, con honradez a sí mismos y juzgar sus fallas, sus errores y seguir adelante con sus valores. El problema es que uno no piensa de determinada manera porque se aprenda un catecismo de memoria, sino porque tiene un concepto de la vida, un concepto del mundo. Y yo pienso que hay algo insustituible, ahora que usted menciona el socialismo, que es el principio de la solidaridad. Y fíjese que es un principio profundamente cristiano que el Papa Francisco va a poner de moda, o ya lo está poniendo de moda, como tema determinante en la discusión de los países, que es el problema del amor por los semejantes, el problema de la solidaridad, el problema de un mundo terriblemente lleno de egoísmo, de barbarie, de brutalidad, de menosprecio por los seres humanos, que necesitan que todos esos valores acumulados, que toda esa ciencia, que todo ese prodigioso conocimiento que acompaña el mundo de hoy les sirva de algo a los seres humanos, a las nuevas generaciones. De modo que el que no está en eso, el que no tiene esa capacidad para renovarse, no importa cómo piense o que diga lo que sea, yo digo que todos los seres humanos, pensemos lo que pensemos, estamos obligados a aproximarnos a las realidades del mundo con el deseo permanente de servir a los demás y de servir a nuestros pequeños países, porque en un país chiquito como este, pues aquí nos colocó la providencia. ¿Y qué vamos a hacer? No vamos a soñar con ser
proponentes o dirigentes de un país enorme en el mundo. Estamos aquí, en este rinconcito del mundo que tiene grandes valores, cosas extraordinarias que hay que defender. Y grandes descuidos. Y grandes descuidos, así es. Y esto hay que defender. Quisiera antes saludos, brindar con ustedes, agradecerles la presencia en el programa. Y de paso, todavía estamos en enero, todavía un feliz año. Don Jorge, le hacía la pregunta a don Álvaro, porque el partido que usted representa hoy en día genera gran incertidumbre, tal vez como pocas, porque se le ve con posibilidades de acceder al poder, al Ejecutivo. Y la gente se pregunta, y el mismo candidato a la presidencia del Partido Frente Amplio deja dudas si es comunista, si es socialista, si es socialdemócrata, porque a veces hay temores de plantear la realidad de lo que ese es, o hay cálculos políticos. ¿Cómo definiría usted el Frente Amplio? Bueno, me parece que es eso, un Frente Amplio. Yo creo que cada vez que nace un partido político, y los que hemos estado en diferentes trincheras, dichosamente he compartido con Álvaro y con muchos compañeros la lucha por la institucionalidad de este país, y hemos estado en diferentes trincheras político, digamos, electoral, pero la verdad que nada nos separa en la parte ideológica de cómo pensamos o cómo llevamos a cabo nuestras ideas y nuestro día a día en el campo que nos desenvolvemos, pero me parece que la situación de nuestra América Latina, cómo fue cambiando hacia la vía democrática, y cómo esos gobiernos progresistas, esos pueblos pudieron darle un cambio radical a la situación de los ejércitos y la cuestión del militarismo, la cuestión de los desaparecidos, para cambiarlo por el voto. Me parece que es lo que nos hace pensar de que también tenemos que participar en política electoral, de que tenemos que tratar de que nuestra experiencia, ese cúmulo de experiencia, no solo de uno como persona, sino del grueso de una organización social como la que yo he dirigido durante 30 años, juegue un papel importante en las decisiones políticas del país. Entonces, de ahí que me parece que tiene que ser un cúmulo de pensamiento, ¿verdad?, de ideologías, de tolerancia, pero donde prive, como decía Álvaro, también la cuestión de la solidaridad, que es lo que nos engrandece a nosotros como país, a Costa Rica, ¿verdad? Yo siempre digo, y le digo al televidente, que los partidos políticos no se llaman unidos políticos, se llaman partidos, que al interno hay grupos, están partidos, no están tan unificados como tiende la gente a pensar que son. Ustedes son un ejemplo vivo de esa partición que sufren los partidos políticos, y creo que en alguna medida también de los excesos que se empiezan a plantear a veces, creo que más alturones de la cuenta sobre conflictos que muchos de los que nos están viendo pueden haber vivido en algún momento de su vida, pero no la redundancia. Pero ustedes tienen una historia diferente pero común. Ambos son electos por una asamblea del partido, y de repente, por esas inquisiciones en que entra la política nuestra y los medios de comunicación, que a veces plantean las cosas totalmente desproporcionadas y sin la sapiencia del caso, provoca una mala percepción de personas, ustedes dos, como Claudio Alpizar, con defectos y virtudes, y resulta que a veces no tienen la oportunidad de plantear qué sucede en sus partidos. Usted, don Álvaro, fue electo por una asamblea y después se le quiso quitar el segundo lugar por San José en el partido Patria Nueva. Y a don Jorge le sucede exactamente lo mismo. ¿Cómo ha sido, qué pasó a lo interno desde el punto de vista político, no tanto desde el punto de vista instrumental, sino del político, para que usted,
con su experiencia, con su conocimiento, con el reconocimiento ciudadano, después de haber estado tanto tiempo en televisión, se le quisiera boicotear y hacer ese daño tan grande que se le quiso provocar por el propio candidato y a la presidencia y el vicepresidente de su partido. Yo quisiera aprovechar esa severa pregunta suya para decir que el proyecto de Patria Nueva no es un proyecto que nació en esta campaña electoral. Yo podría, sin vanagloria, decirle que tenemos documentos que tienen mucho más de 10 o 15 años, en que hemos venido haciendo un esfuerzo por definir la naturaleza sui generis, la naturaleza tan propia que tiene Costa Rica, y lo que corresponde hacer aquí en Costa Rica en este momento de su historia. Si un ciudadano que cree en la política se separa de eso, pierde la brújula. Lo primero que hay que pensar es qué es Costa Rica hoy y qué es lo que Costa Rica hoy necesita más que nunca. Este país, con procesos absolutamente inéditos en el resto de América Latina, fue capaz, gracias a tres vertientes del pensamiento costarricense, del pensamiento social costarricense, provocar transformaciones, oiga la palabra que yo quisiera que se tomara, sobre todo sus televidentes, en su justa dimensión, transformaciones revolucionarias, con todas sus letras. Y oigo, por ejemplo, algunos mandatarios de América del Sur, ahora que tanto se habla y se dice y se contradice a propósito del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, hablando de las reformas revolucionarias en salud, las reformas revolucionarias en educación. Y yo digo, ¿y las nuestras? No fueron sometidas al conflicto interno, a la tensión brutal, y quién sabe. Pero ¿por qué no Álvaro Montero como diputado? ¿Por qué no lo querían? Bueno, decíamos que son tres corrientes, ya le contesto esa pregunta. Una corriente es la corriente del pensamiento social de la Iglesia Católica, cuyo principal representante es Monseñor Sanabria, que debería estar ahí en el Monumento de las Garantías Sociales. Si algún día tenemos posibilidad, y yo sé que Jorge estará firme en esa posición, la imagen del más grande obispo católico de América Latina, que fue Sanabria, debería estar en el Monumento de las Garantías Sociales. Y un comunista como Manuel Mora Valverde, el más costarricense de los costarricenses, y con su concepción del mundo, debería estar allí en ese monumento. Y está solo el doctor Calderón Guardia, una gran figura. Y los otros, bueno, ahí deberían estar ellos dos. El pensamiento social de la Iglesia, que une desde luego a Sanabria y Calderón, el pensamiento socialdemócrata, ese viejo pensamiento de la modernización del Estado, en el que está Rodrigo Facio, José Figueres, Matilde Marín y otros grandes ciudadanos todavía vivos. Y el pensamiento socialista. Son tres corrientes. ¿Cómo puede alguien en Costa Rica con seriedad, con profundidad decir, yo amo este país, quiero transformarlo y me rehuyo a ver las otras fuerzas y me sumerjo en una sola corriente? Yo soy socialista, pero el socialismo en Costa Rica no significa nada sin el pensamiento social de la Iglesia y sin el pensamiento socialdemócrata. Pero usted lo que está planteándome es que solo por el punto de vista ideológico. Bueno, pero es que yo encuentro, yo el que lo digo, no sé si lo afirmo, no. Yo encuentro que hubo saña de don Óscar Aguilar Bulgarelli, ansiando ese segundo puesto, o sea, a lo mejor pensando que no iba a ser vicepresidente de la República, quería asegurarse algo más tangible, y me sorprende porque cuando reviso lo encuentro a usted formando el Partido Socialista y promoviendo al hermano de don Óscar Aguilar Bulgarelli como posible presidente de la República, don José Francisco Aguilar Bulgarelli. Después encuentro en la historia que don Óscar Aguilar Bulgarelli le cierra su programa en Canal 13, Diagnóstico, programa que disfrutábamos todos los costarricenses. Entonces, perdóneme, pero yo soy muy mal pensado. Yo creo que no fue un asunto meramente ideológico lo que don Óscar Aguilar Bulgarelli le plantea a usted para boicotear su candidatura. Bueno, usted llega al punto central. De esas corrientes ideológicas,
cómo y de qué manera algunos se dan maña para excluir a la corriente socialista es una cosa que yo todavía no logro entender. Pero fue un acto artero, esa es la palabra. Sin embargo, no lo lograron. Incluso debo decirle... Hasta compañero suyo fue en la Asamblea Legislativa 70-78. Sí, pero él representaba las fuerzas más conservadoras cuando estábamos dando la batalla con eminentes costarricenses del Partido Liberación Él era Nacional. pro Páez. No pro Páez, era pro eliminación de la nacionalización bancaria. Hoy es otra cosa, doctor. Ese señor votó todas las leyes que provocaron la privatización bancaria y que fueron el detonante. Por decirlo de una manera más sencilla para que todos nos entendamos, fue el disparo de salida del neoliberalismo en Costa Rica. Allí en esa Asamblea Legislativa, y la fracción a la que él pertenecía, y lo que él defendiera eso. Pero bueno, ya la vida dirá cómo aparece en nuestro partido, cómo cae ahí, no sé. Ya habrá tiempo de dilucidar todo eso. Yo quiero decirle que hicimos un esfuerzo con Corrales para posicionarlo, para darle a ese ciudadano respetable que todos conocíamos desde hacía muchos años, un lugar en este nuevo proyecto de unidad de fuerzas ideológicas y políticas. Don Jorge Arguedas no me deja mentir, porque durante casi un año estuvimos trabajando en las oficinas del sindicato que él generosamente, muchas gracias, que él generosamente nos facilitaba, creando el movimiento Dignidad Nacional, en el que estaba don José Miguel Corrales, y nos reuníamos en el sindicato de don Jorge Arguedas. De modo que hubo un gran esfuerzo. ¿Por qué las cosas cambiaron de pronto? No sé. ¿Por qué quisieron dinamitar nuestra presencia allí? No sé. Pero déjeme decirle algo con un profundo sentimiento de orgullo. No son esas cosas las que van a detener ni a una persona que con modestia y con voluntad de trabajo seguirá luchando por este país, que es este servidor suyo, ni las ideas que nosotros que yo no tengo la menor duda de eso. Entonces, bueno, son condiciones. Ahora estoy en el segundo lugar. Yo debía haber estado en el primero, porque yo fui el fundador del partido. Pero en determinado momento, don José Miguel Corrales... Pero usted está acostumbrado a hacer eso y ponerse de segundo, porque don Eduardo Mora Valverde se puso de primero y después renunció al año y usted pudo ser diputado. Usted está acostumbrado a eso, a flagelarse. Y cuando yo fui el fundador del Partido Socialista, en buena hora, yo no me quejo aquí de nadie, ni estoy criticando a nadie, pues yo debía ser el primer candidato natural del Partido Socialista. Y yo no fui ese diputado, fue otro compañero, un luchador respetable que es Mario de Bandas, y yo era el secretario general del partido. De modo que hay algo de cierto en eso que usted dice. En mi corazón está votar por el mejor. No quiero traicionarlo. Costa Rica hoy más que nunca me necesita. Necesita un presidente honesto y capaz. Es momento de unir sueños, esperanzas y decisiones. Y Rodolfo Pisa es el mejor para rectificar el rumbo. Con su voto, con el de todos, podemos recuperar la Costa Rica que queremos. Le pido su apoyo. Vote por el mejor. Rodolfo Pisa. Falta muy poco para que llegue el gran momento. Llega a cada uno de los rincones de nuestra patria y también para todos los ciudadanos que viven fuera del país. El momento de tomar la decisión que define el futuro de nuestro país y el suyo. Hágalo bien. Infórmese antes. Porque se trata de decidir quiénes pueden alcanzar lo que el país desea. Infórmese, decida y vote. Su Costa Rica lo merece. Por ese miércoles que costó tanto madrugar. Por aquel desastre que nadie esperaba limpiar. Por las horas extra después del trabajo. O simplemente por ser la última en ir a dormir, usted merece el mejor crédito, Creditón Popular. Para disfrutar las vacaciones o cumplir sus propósitos de año nuevo, solicite su préstamo hoy mismo. Llámenos al 2202-2020 en cualquier parte del país. Obvio, con el Banco Popular. Promotor nacional de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Costa Rica 2014. Hace 72 años, un gran reformador, el doctor Calderón Guardia, creó la institución Baluarte y Patrimonio de nuestro pueblo, la Caja Costarricense del Seguro Social, que se fundamenta en la solidaridad,
y es por eso que debemos defenderla y mejorarla. En nuestro gobierno asumiremos el compromiso de que la Caja brinde en todo el territorio nacional servicios oportunos y de calidad. La salud del asegurado volverá a ser lo más importante. Que no espere meses o años por una cita con un especialista o exámenes como mamografías, citologías o una operación. Abriremos los quirófanos las 24 horas, los 7 días de la semana. Vamos a mejorar la gestión de la Caja. Implementaremos solicitudes de citas por teléfono y por internet para que cada paciente reciba atención cuando la necesita y como la merece. La salud es primordial para el desarrollo de los pueblos. Con la salud no se juega. Pero vean qué interesante. Por eso yo los invito a ellos, a ambos. Porque resulta, don Jorge, que usted tiene una vida también militante, Partido Vanguardia Popular, Partido Nuevo Democrático, Fuerza Democrática, hasta en el PAG estuvo por ahí. Yo no creo que a usted no lo conociera bien José María Villalta. Yo no creo que usted fuera un desconocido para José María Villalta. Y todos los partidos funcionan similar. Yo creo que tampoco creo que usted fue el segundo lugar, porque usted llegó a la libre ahí. Creo que tuvo que haber tenido algún beneficio del candidato a la presidencia. Y resulta que en determinado momento el candidato a la presidencia, por esas inquisiciones que se vuelven de moda, y hay que demostrarle a la gente que yo, llevando a alguien a la hoguera, me puedo presentar como el candidato ideal, porque yo soy tan pulcro y tan sin errores en mi vida, le hacen exactamente lo mismo a usted. Pero a usted no le aparece Óscar Aguilar Bulgarelli, sino que le aparece Fabio Chávez. Amigo suyo, vean que si las historias son similares, amigo, entre comillas, suyo, de luchas, supuestamente, que los que estamos afuera nos imaginábamos que están muy compenetrados, porque ambos sindicalistas del ICE, luchando por la misma institución. Tengo muy buenas referencias de usted, de que usted es el sindicalista que le ha dedicado más tiempo a la lucha anticorrupción a lo interno de el ICE. ¿Por qué le hacen todo esto a usted? Bueno, vamos a ver, a mí me parece que son fuerzas más poderosas que eso, lo que hay detrás de esto, ¿verdad? Sí, en los momentos que vive el país, que gente que hemos sido beligerantes en las luchas sociales más importantes de este país en los últimos 30 años, lleguemos a la Asamblea Legislativa, pues es una piedra en el zapato para los que vienen impulsando un proyecto de desmantelamiento del Estado. Entonces, yo quisiera ser compañero de Álvaro Montero Mejía en la Asamblea Legislativa y aprendí mucho. Terminamos Álvaro y yo, y Rodrigo Carazo y don Julio Jurado del Barco defendiendo la banca, ¿verdad? Es decir, con Rodrigo Macís, con gente que uno en aquellas calenturas de comunista joven, nunca me imaginé yo estar dando una pelea con don Cristian Tatembac Iglesias, por ejemplo, que fue mi compañero en el Consejo de Defensa y la Institucionalidad. A veces estamos más cerca de lo que nos imaginamos. Exacto, entonces ese cúmulo de experiencia que nosotros se conjuntaron ahí, situaciones muy importantísimas, y yo creo que con un gran resultado para el país, porque no se lo pudieron llevar cuando querían, no lo pudieron desmantelar cuando lo querían, y hoy tuvieron que meter, digamos, en el caso de las telecomunicaciones, que es el mejor negocio que tienen los estados nacionales, tuvieron que meterlo en un tratado de libre comercio para poderla privatizar. Entonces, ese cúmulo de acciones y esa beligerancia, y esa forma de que no te pueden casar en un doble discurso, sino que poniendo los principios siempre de frente, eso te lleva a crear una cantidad de enemigos también, de enemigos políticos, que nunca se imaginan que un dirigente sindical puede llegar a la Asamblea Legislativa. ¿Y por qué no puede llegar un dirigente a la Asamblea Legislativa? ¿Y por qué un sindicato o una organización sindical no puede participar en política? ¿Y por qué nosotros, que teníamos una estructura, no podemos abrir las puertas para que Álvaro Montero y una serie de patriotas de diferentes ideologías hicieran un partido político?
sin decirnos a nosotros, mire, pues es que ustedes tienen también que ser, ¿verdad? Nunca se nos ha dicho, es que tienen que ser de este partido. Sí, nuestra organización, dirigida por algunos compañeros de vanguardia, pero Denis Cabeza es un compañero cristiano, no militante nunca de partidos de izquierda, pero con una beligerancia en todo el quehacer político de este país. Y un gran amigo. Y además, otra cantidad de compañeros. Entonces, al final de eso que Álvaro planteaba ahora, de cómo ese estado que todos hemos gozado de nuestras generaciones, pudiendo que nuestros hijos accesen a la educación, a la salud y toda esta cuestión, que lo están desmantelando, entonces de un pronto a otro, y sí, nos encuentran en diferentes partidos, pero siempre en la misma línea de defensa de la institucionalidad, de defensa de ese Estado de Derecho, y también encontramos este tipo de situaciones que uno no se las explica. Si yo no me las explico, es decir, claro que ya investigando uno sabe que la situación no es esa. Viene por otro lado. Viene por otro lado cuando se hacen denuncias muy fuertes de cómo me sacaban a mí, que fui un dirigente del combo energético, un dirigente en la lucha contra el Tratado de Libre Comercio, y de un pronto a otro en el Partido Acción Ciudadana se me sacaba antes. Pero ¿no será que ustedes no se han dado cuenta y han estado durmiendo con el enemigo ambos? No, eso. Y el enemigo se mete ahí siempre. Lo que pasa es que, digamos... Porque nadie puede dudar de las luchas que ustedes han dado. Yo siempre me defino como socialdemócrata, digo que yo soy al centro y un poquito a la izquierda, ustedes están un poquito más allá que yo, pero cuando los oigo conversar en muchos temas, lo que están diciendo ambos ahorita, yo me siento totalmente identificado y creo que la gente inteligente nos ponemos de acuerdo en un clic en temas fundamentales cuando encontramos una intersección en común. Lo difícil es cuando usted pone a 3 o 4 tontos cabezones, entonces ahí pueden pasar 20 años que nadie se pone de acuerdo. Porque quiero dar un giro a esto también en relación a lo siguiente. En el caso suyo, hoy un día de estos que me pareció de muy mal gusto de don José María Villalta, decir que el Tribunal Supremo de Elecciones estaba alcahueteando en temas como el suyo, y me pareció un irrespeto a la institucionalidad. Pero en honor a la verdad, es decir, que en algunas ocasiones a ustedes los he oído golpear la institucionalidad en alguna medida, el Tribunal Supremo de Elecciones. Y hoy por hoy, vean lo que es la vida, el Tribunal Supremo de Elecciones es el que los sostiene a ustedes como diputados. Porque si hubiera sido por Patria Nueva, o si hubiera sido por el Frente Amplio, ustedes ya no serían diputados. Pero el tribunal dice, no hay un debido proceso, no hay violación al principio de que las cosas no pueden ser retroactivas, prohibición de penas perpetuas y algunas que ni han existido, violación al principio de presunción de inocencia. Todo eso cometieron sus partidos que muchas veces dicen que son defensores de los derechos humanos y de los procesos. Y en el caso de 2 diputados que han demostrado luchas en esta sociedad, que se les reconoce en un montón de espacios, sus mismos partidos son los inquisidores. A veces ni siquiera los partidos, a veces eso recae... Sí, estamos dándole vida a la institución de los hombres y las mujeres. Entonces, el problema fundamental, como yo lo veo, don Claudio, es qué nos va a deparar todo este proceso de lucha. Yo creo que usted de alguna manera, yo no sé si con toda la voluntad o la determinación, lo insinuó. Ningún país sale adelante si no está unido. Ningún país enfrenta grandes transformaciones si no se une. Nadie hubiera pensado en que Costa Rica hubiese sido capaz de alcanzar esos niveles extraordinarios de justicia social, garantías sociales, código de trabajo, Consejo Nacional de Producción, etc. Y hay más de un candidato que nos vende como fracasados, con todos esos éxitos. Bueno, ¿verdad? Esto así es. Y después vea usted, Liberación Nacional, ¿qué es lo que hace? Coge un Estado, porque eso yo le puedo asegurar a usted que lo conversé personalmente con el viejo Figueres. Yo siempre digo el viejo Figueres para que no haya confusiones, ¿verdad? Eso me parece importante. Entonces, eso lo toma el viejo Figueres y moderniza el Estado. Digo, sí, aquí hay garantías sociales, aquí hay código de trabajo,
aquí hay caja del Seguro Social, aquí hay sistema hospitalario, pero este es un país con un sistema institucional atrasado, sin energía, etcétera, y se da la tarea extraordinaria de nacionalizar la banca, de construir el ICE, etcétera. Ese maravilloso complemento solo en este país ha ocurrido, es que es una cosa que una vez se pone a pensar. Y métale en ese paquete la pregunta que le hacía, el Tribunal Supremo de Elecciones apareció ahí también. Yo le voy a contar algo porque sobre yo recuerdo que en el 2006 usted fue muy vehemente cuando no lo dejaron inscribir a sus vicepresidentes. ¿Se acuerda? Usted llegó solito con papeleta. Bueno, y era el mismo magistrado, bueno, los mismos magistrados del mismo Tribunal Supremo de Elecciones. No exactamente, déjeme decirle algo. Aquí la primera ley que se da es la ley del registro electoral. Después fíjese usted, en medio de aquel tráfago que se produjo durante los años 40, me lo contó don Fernando Soto Harrison. Él era ministro de Picado, del presidente Picado, y dice, yo había que aprobar un código electoral en Costa Rica, es urgente que eso ocurra, y recurrió a Manuel Mora, y Manuel Mora se hizo como dicen en Costa Rica, se hizo una maleta con don Fernando, y se aprobó el código electoral en la Asamblea Legislativa, el primer gran paso adelante para evitar aquel sistema feo que venía desde mucho tiempo atrás, en que las elecciones se manipulaban, se manejaban como usted ya bien sabe. De modo que estamos ahora en una situación enteramente nueva, absolutamente nueva. ¿Qué va a pasar con nuestras instituciones? ¿Qué va a pasar con la seguridad social? Aquí todos dicen, es que hay que hacer esto o hacer lo otro. No, ¿vamos a darle vida nueva a la Caja del Seguro o no? ¿Vamos a transformar el sistema bancario nacional y vamos a recuperar esa conjunción de poder financiero que ahora, una parte muy importante, está en manos ajenas, en manos de fuerzas que supieron apropiarse de ese factor, de esa palanca tan importante en la vida económica contemporánea como es el sistema financiero, etcétera? ¿Usted cree que eso lo vamos a resolver, por decirlo de alguna manera, los socialistas solos? No. ¿O los socialcristianos solos? ¿O los socialdemócratas solos? Ese es entre todos y con equilibrio. Ese es en lo fundamental el proyecto de Patria Nueva. Hasta el momento en que pues, sobrevinieron los colapsos que usted ha hecho mención, pero seguimos en esa intención. Con una pequeña salvedad, perdone que abuse de su tiempo, con un pequeño elemento. Aquí la gente aún no tiene conciencia, en medio de esta campaña electoral, los candidatos presidenciales, fulano y sultano, y hacen debates de los presidentes y tal, los candidatos, no se han dado cuenta que en este país no se resuelve nada si no es en la Asamblea Legislativa. Así es. Entonces, ¿cuáles son los diputados que tienen un programa parlamentario? ¿Quiénes están diciendo vamos a ir a la Asamblea a hacer lo que hay que hacer, esto y esto y esto y esto y lo otro? Ni siquiera los medios de comunicación le dan gran importancia a los candidatos a diputados. De modo que restituirle ese señorío, ese lugar que merece la Asamblea Legislativa, es una tarea. Y yo que conozco a Jorge, yo sé que él se va a empeñar en el partido en que esté, con uñas y dientes, en defender la soberanía del primer poder de la República. Falta muy poco para que llegue el gran momento. Llega a cada uno de los rincones de nuestra patria y también para todos los ciudadanos que viven fuera del país. El momento de tomar la decisión que define el futuro de nuestro país y el suyo. Hágalo bien. Infórmese antes. Porque se trata de decidir quiénes pueden alcanzar lo que el país desea. Infórmese, decida y vote. Su Costa Rica lo merece. Hace 72 años, un gran reformador, el doctor Calderón Guardia, creó la institución baluarte y patrimonio de nuestro pueblo, la Caja Costarricense del Seguro Social, que se fundamenta en la solidaridad, y es por eso que debemos defenderla y mejorarla. En nuestro gobierno, asumiremos el compromiso de que la Caja brinde en todo el territorio nacional servicios oportunos y de calidad. La salud del asegurado volverá a ser lo más importante. Que no espere meses o años por una cita con un especialista o exámenes como mamografías, citologías o una operación. Abriremos los quirófanos las 24 horas, los 7 días de la semana.
Vamos a mejorar la gestión de la caja. Implementaremos solicitudes de citas por teléfono y por internet para que cada paciente reciba atención cuando la necesita y como la merece. La salud es primordial para el desarrollo de los pueblos. Con la salud no se juega. Celebre con Construplaza 12 años, con los detalles que hacen la diferencia. Tenemos descuentos de hasta el 50% en artículos seleccionados en loza, grifería, electrodomésticos, pisos, iluminación, hogar, herramientas y todo para embellecer su casa. Aproveche esta oportunidad de decorar, construir o remodelar su casa. Construplaza, los detalles que hacen la diferencia. En mi corazón está votar por el mejor. No quiero traicionarlo. Costa Rica hoy más que nunca me necesita. Necesita un presidente honesto y capaz. Es momento de unir sueños, esperanzas y decisiones. Y Rodolfo Pisa es el mejor para rectificar el rumbo. Con su voto, con el de todos, podemos recuperar la Costa Rica que queremos. Le pido su apoyo. Vote por el mejor. Rodolfo Pisa. Dice don Álvaro que en el partido en que esté. Ya don Álvaro está asumiendo las dificultades que usted va a tener en la fracción y en aras de la verdad, creo que en este momento electoral tiene muchas más posibilidades usted de ser diputado que don Álvaro, ¿verdad? Ambos tienen los méritos, pero en la coyuntura actual parece que usted va a ser sin duda diputado. El mismo caso, pero planteamos de la idea que Dios nos premie con don Álvaro también como diputado. En esa coyuntura, ¿cómo ser diputado en una fracción que ya demostró que no son amigos porque ninguno levantó de los posibles diputados la mano por ustedes, de los otros, de Alajuela, de Guanacaste, ninguno? ¿Y cómo ser diputado en la eventualidad que José Miguel Corrales, que no lo va a hacer, fuera presidente, o en la eventualidad de José María Villalta, que sí lo puede ser, sea presidente, ser diputado de un partido donde yo no coincido desde el inicio con los compañeros, ni tampoco con el candidato a la presidencia? Está complicado eso, ¿no? Sí, es complicado, pero... Y a usted lo ha estado constantemente el candidato. Todavía allá a don Álvaro lo dejaron tranquilo, pero a usted, el candidato, José María Villalta, le sigue dando todos los días y pidiendo su cabeza constantemente. Sí, y violentando también el fallo del tribunal, que es clarito, ¿verdad? Es claro y además contundente, pero más allá de eso, me parece que mientras uno no pierde el camino de los principios y de por qué está luchando, ¿verdad? Yo llego al Frente Amplio por compañeros míos del ICE que son fundadores del Frente Amplio y por dirigentes del Frente Amplio de la cúpula. Y fuimos y hablamos y bueno, me inscribí vía organizaciones sociales y yo pienso que desconocer aquí, digamos, el trabajo de una organización social como la que yo he dirigido durante tanto tiempo y otra cantidad de compañeros que Álvaro conoce y que han estado a lo largo y ancho del país. Nosotros sí podemos decir que tenemos cuadros completamente preparados políticamente de cuál es el país que queremos, ¿verdad? Definido en nuestros congresos ideológicos. ¿Por qué? Porque antes, y me parece que yo en ese tiempo, bueno, estaba en vanguardia, pero que había mucha incidencia, digamos, de la parte ideológica. Pero cuando nosotros hacemos nuestra organización,
la hacemos y marcamos el ritmo de la organización dentro de nuestros congresos ideológicos completamente de mucha gente, de mucho pensamiento, de mucha diversidad. A Álvaro le consta que en nuestros congresos ideológicos igual iba don Rodrigo Carazo, que iba Álvaro Montero Mejía, o que iba José Merino, o que iba de diferentes ideologías. Es decir, ¿para qué? Para que las bases nuestras fueran educándose en cuál y diciendo cuál era el país que nosotros pretendemos que sea. ¿Pero qué ha pensado? ¿Usted llega a ser de la Asamblea Legislativa? No, es decir, ¿Qué va a hacer con esa fracción? ¿Que lo va a ver usted como un zorrillo hediondo y lo va a tirar a un lado? No, yo independientemente de eso, creo que el programa, el proyecto del Frente Amplio es un proyecto con el que José Merino soñó, que fue nuestro compañero de lucha también. Yo no he estado en el Frente Amplio hasta ahora, y creo que hay un compromiso. Cuando yo llego ahí es porque hay un compromiso de defender principios que yo creo que están en los demás partidos. ¿Y cómo pero no sé por qué. Bueno, yo no he estado en la Asamblea Legislativa como diputado, pero sí creo que tengo el carácter, la fuerza moral y el pensamiento y la ética para estar ahí dando una pelea en favor del pueblo costarricense, en favor de la clase trabajadora, de las fuerzas populares de este país, ¿verdad? Yo nunca me he salido de ahí. Qué fregado, porque, por ejemplo, los candidatos pueden andar haciendo campaña, los candidatos don José Miguel Corrales o José María Villalta, por todo el país. Pero ustedes, ¿cómo hacen campaña? Porque es difícil para ustedes salir a hacer campaña, o están cazando echados, están en la casa y ya están en el segundo lugar. Y, bueno, yo no sé, Álvaro, pero yo no escogí ese camino. Sí. Yo he seguido trabajando con mi gente, la gente mía está metida en los comités a lo largo y ancho del país, los que están en el Frente Amplio, hay otros en otras fuerzas. En el partido hay gente del ICE, gente nuestra, de ANTEC, en otras. Y bueno, no es una cuestión de meternos en cintura, pero nosotros sí creemos que definitivamente, hasta que la situación no diga otra cosa, somos y hemos aprendido a ser gente de partido. Es decir, porque no es construir un partido para las elecciones, es un partido político, tiene que seguir beligerante en todo el accionar. Sí, hoy es José María Villalta, mañana puede ser otro líder. No, ahora, es que ese es el problema, porque, y lo dije muy claro ayer en la extra, que insistían en que yo me refiriera, es que el problema es que los partidos ni las organizaciones son de una persona. Cuando cometemos ese error y esa persona ya no está, la organización desaparece. ¿Verdad? Si usted no da formación, si usted no educa sus bases, la organización desaparece. Oye, yo sí voy al Congreso, yo espero, y así creo que está diseñada nuestra organización, para que siga siendo beligerante, para que seguir educando a nuestras bases, para que sigan siendo parte del proceso político de este país. Don Álvaro, usted me dice que me decía fuera de cámara que su trabajo ha estado muy enfocado en tener este tipo de oportunidades, escribiendo. Usted, más que muchos en este país, conoce los problemas fundamentales. ¿Cuál es su visión a corto plazo, mediano plazo, 8 años, de nuestro país, si no se hace un punto de inflexión sobre errores que se vienen cometiendo? Usted conoce bien los temas. Déjeme aprovechar esa inquietud suya. A muchos podrá sonarles medio estrambótico incluso que yo diga que el último gran proyecto transformador y revolucionario de Costa Rica lo propuso Daniel Oduber Quirós. Yo era profesor en la Universidad de Costa Rica, en la Facultad de Economía, y tenía una amistad muy profunda con uno de los ciudadanos más meritorios de la historia moderna de Costa Rica, que fue Genaro Valverde, como profesor, como maestro, como dirigente institucional en la Caja del Seguro. Y un día me dice Genaro, mira, hemos estado discutiendo sobre la idea, se lo sintetizo al máximo, de una corporación de inversiones. Ajá, ¿y en qué consiste? Bueno, en este país es necesario invertir en grandes obras que le permitan
a los sectores sociales y a las fuerzas económicas y a las riquezas naturales de Costa Rica salir por delante. Y esa corporación, que después se llamó Codesa, que pasó por situaciones terribles, era una idea, don Claudio, luminosa. Fíjese, necesitábamos explotar nuestros mares. Entonces se creó una empresa de pesca, y en aquel tiempo en que la deuda externa permitía que los países pidieran dinero a granel y todo el mundo prestaba, porque era la época en que los préstamos llovían, llegaban los dueños de la banca internacional, se reunían con nuestros ministros, con el presidente del Banco Central, y le decían: aquí hay dinero, ¿quiere plata? La que necesite. En esa coyuntura se compran 2 barcos pesqueros atuneros con una capacidad de captura de 1.200 toneladas cada barco, para llenar esas bodegas hasta el tope, que son las aguas de nuestro Pacífico, y el domo térmico tienen atún para venderle al mundo. Tenemos nosotros ahí una capacidad de captura, dicho por un ecologista eminente que es el doctor Freddy Pacheco, a quien seguro usted ha oído mencionar, una capacidad de captura de más de 120.000 toneladas de atún aleta amarilla al año. 2 barcos. Necesitamos construir casas, hacer caminos, clínicas, hospitales, y tenemos las mejores canteras de calizas de todo Centroamérica en Colorado y Avangares, y fundan Cementos del Pacífico. Y así otra serie de empresas que un día yo podría reseñarle con detalle esa obra magna, un ingenio azucarero. Nadie sembraba azúcar en Guanacaste. El azúcar se sembraba donde no hay que sembrarlo, que es en la meseta central, que son lomas complicadísimas para sembrar, exactamente, y crean por primera vez el ingenio Catza, y en las llanuras de Guanacaste se comienza a producir caña de azúcar. Otros después entendieron el mensaje, y ya podríamos hablar de eso también. Entonces se crea Codesa como una corporación de inversiones para sumar la inversión del Estado, la inversión privada de aquellos sectores que quisieran comprar acciones costarricenses, y comenzar a crear un accionariado nacional de grandes dimensiones. Era una visión, don Claudio, portentosa para aquella época. Lo que pasa es que ese proyecto... Pero a 8 años, ¿dónde, don Álvaro? Se lo robaron, don Claudio. Sí. Ese proyecto. Pero ya eso llover sobre mojado. ¿Verdad? Exacto. Y eso está como los anuncios de Pero Liberación, ¿quiere que le diga algo? o de la Unidad, que sacan las obras viejas y el elector quiere votar por el futuro y no Pero por el quiero pasado. decirle algo, eso sigue en pie. Vamos a seguir dejando nosotros que flotas pesqueras, no voy a mencionar países para no ofender a nadie, pero flotas pesqueras bien conocidas arrasan con los recursos marítimos del pueblo de Costa Rica en esos 500.000 kilómetros cuadrados que tenemos de mar patrimonial. Sí, pues si nos roban la tierra, no nos van a robar el mar. Bueno, nos están robando el mar. Quiero decir, hay que recuperarlo. Ahí está Colorado y Avangares. Ahí está una cementera, pero caben 4 más, con unas canteras de calizas que tienen una vida útil de 700 años. O sea, son eternas. Y el yeso, que es el otro componente del cemento, lo tienen los nicas, los hermanos nicaragüenses, en un lugarcito que se llama Santa Rosa del Peñón. Entonces le podemos decir a los nicaragüenses: ustedes nos dan el yeso, que está ahí a la par, y nosotros les devolvemos cemento, y ustedes hagan casas, escuelas, lo que quieran con cemento. Tenemos el potencial inmenso, esa concepción socialdemócrata de un Estado inteligente, que lo traemos en el ADN. Inversionista, ¿verdad? Que provoque incluso el entusiasmo de los sectores empresariales locales, que en vez de andar pichuleando ahí detrás de las transnacionales, sirviéndole de comodín para que firmen TLCs, tener nuestro propio proyecto empresarial con un empresariado costarricense que se sostenga de verdad. Eso está pendiente. Usted va a ser diputado. Usted está allá adentro ya. Hoy, con Ojalá. las encuestas, usted está allá adentro. Ojalá. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué es lo primero que va a llegar a hacer? No me hable a 20 años, porque la gente se achanta, la gente quiere ver... Lo primero es revisar las leyes de implementación del Tratado de Libre Comercio. Si no puede ser que una institución como el ICE, por ¿De cuál ejemplo, tratado? Porque hay un montón. bueno, con los Estados Unidos, que es el que más nos afecta. Solo las barras y las estrellas nos joden. ¿Verdad? Sí, ¿cómo va a ser posible que las finanzas del ICE sean secretas? Pero eso se le irá a usted
negociando con todos los países de Centroamérica, República Dominicana, para ponerse de acuerdo. 8 años. Así, rápido. No, eso no está en el Tratado de Libre Comercio. Eso es que arreglaron las leyes aquí para seguir saqueando el ICE. Y eso no se vale. Pero el saqueo no también se da desde adentro en el ICE. No, es desde adentro porque son los mismos políticos los que dirigen el ICE. Pero solo ahí, los sindicatos no aportan un poquito a... Claro. Yo no meto la mano al fuego por todos los sindicatos. Bueno. Porque los sindicatos por lo menos el mío no. Casi el tiempo, pero los sindicatos... Por lo menos el mío no. Ahí tiene un libro. Políticos. Sí. Están en crisis. Nosotros vivimos en un estado, pero por eso es que tenemos que ser beligerantes. Por eso es que tenemos que tener un discurso, por eso es que tenemos que denunciar la corrupción. Es decir, el ciudadano que no, el empleado público que no denuncia la corrupción es cómplice. Y ahí están 80 denuncias en el Ministerio Público, 70 en la Contraloría. Es decir, el equivalente a $700 millones tenemos denunciados de corrupción, solo el gobierno de Oscar Arias. Y ahí está durmiendo el sueño de los justos. Entonces condenaron nada más al presidente ejecutivo por lo del helicóptero, $70,000, pero quebraron Radiográfica Costarricense. Ahí está un expediente y nadie se toca. ¿Entiendes? Entonces esa impunidad creo que es la que tenemos que atender nosotros inmediatamente, vía control político. Vía control político. Yo espero que esta asamblea haya más gente que esté en esa situación, porque una de las cosas que tenemos que lograr es que la gente vuelva a creer en los políticos, porque va a seguir siendo dirigido por políticos este país. Pues la gente está votando por el tema de corrupción. Claro, pues ya la gente está hasta la coronilla, ya no quiere más. Cuando usted ve que la caja la saquean como la han saqueado, cuando usted ve que las intervenciones de los hospitales y toda esa cuestión, los informes que está para agarrar casi del cuello y meter a la cárcel a los que la saquearon y los guardan en los escritorios, entonces la gente se va desencantando. Entonces para mí la cuestión del control político y la revisión de las leyes de implementación son fundamentales. Bueno, esas son cosas que tenemos que ir haciendo. Yo, no sé, en el futuro inmediato, no sé. Don Álvaro, usted que quería tiempito, nos quedan 2 minutos. Muy rápidamente. Usted sabe, porque yo he escuchado sus programas, y que conoce bien la realidad del país. Bueno, tenerlo usted en audiencia es un lujo. Bueno, hay que cerca de 300,000 muchachos en Costa Rica, se ha repetido hasta la saciedad, que ni estudian ni trabajan. Los ninis. Bueno, pero ¿qué va a hacer con ellos? ¿Qué pasa si usted impone un carnet de trabajo y con una fábrica de cemento le da una asignación de cemento, piedra y arena, que es tierra? Es lo que está allá abajo, lo que nos encontramos en cualquier lugar, piedras, quebradores, arena, lo que usted quiera. Y una fábrica de cemento y le entrega una cuota a las municipalidades y le dice tantas clínicas, tantas casas para las clases medias y para las gentes más humildes, y le entrega un carnet de trabajo a esos muchachos y le dice, el que no trabaje tiene una sanción. Es un ejército inmenso de muchachos que pueden estar trabajando todos los días. ¿Cuántos obreros y trabajadores necesita usted para las fábricas de cemento? Una escuela de pesquería en el Pacífico costarricense. No tenemos ni un puerto decente en el Pacífico, Punta Arenas y Caldera, para recibir unos cuantos cruceros. ¿Usted se imagina lo que es hacer un puerto pesquero? Nos presta plata España, y en islitas Estados Unidos, lo que usted quiera. Hay unos puertazos. Un puerto pesquero y una flotilla de barcos. ¿Cuántos centenares de muchachos monta usted en esos barcos? ¿Y eso qué es? Es una idea loca, imposible, ¿verdad que no? Entonces yo digo, eso es lo que hay que hacer. Se puede hacer en este país. Lo que pasa es que, claro, usted mencionaba una cosa terrible, es el problema de la corrupción, es el precio que los sectores corporativos, los que tienen una voracidad sin límites, los que se están tragando más del 40% del Producto Interno Bruto de Costa Rica en negocios privados y personales, es el precio que le pagan a los políticos para que sigan alcahueteando todo esto que ocurre. Usted está dentro de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo podría ser yo para que usted sea diputado sin tener que votar por una lista? Qué difícil, ¿verdad? ¿Cómo se castiga a gente buena el sistema de elección de nuestros diputados, donde tengo que votar por un primero que no quiero y sacrifico a un excelente diputado?
Eso es un tema prioritario para las próximas elecciones. Agradecerles a ambos la presencia, ha sido un gustazo. Muchas gracias. Qué poco tiempo, y usted que tuvo un programa por 17 años, lo sabrá, se vuelve una hora cuando uno tiene invitados como ustedes, y mucha suerte, y sobre todo al país con sus ejercicios. Ha sido un gusto enorme. Igual. Muchas gracias. A ustedes las gracias, los espero en 8 días, y recuerden, si llegó tarde a ver el programa o si no pudo verlo, coméntele a su amigo que lo puede ver mañana a las 6 de la mañana o a las 2 de la tarde. Un abrazo a la distancia y un gusto estar de nuevo en sus hogares.